This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Katsuwaya sale ganador para kongresista del Distrito 1. Sangguniang panlunsod y aliena del magahente durante el proclamación na mga nuevo elegido oficial del ciudad. Autoridad declara bien pacífico el entero región durante el elección. Comelec proclama con el magaganador na eleksyon este día. Zamboanga City Police Office y habla bien pacífico el conducta del elección na ciudad ayer. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. La más caliente noticia esta noche, si Katsuwa ya sale ganador para congresista del Distrito 1. Aquí el report de Marifita Mayo. Oficialmente proclamaya el City Board of Canvassers donde el chairman amo el election officer del Comelec Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, con Katsuwa como el congresista del Distrito 1 este día Mayo 13. Si Katsuwa ya saca el oficial voto de 54,444 que ya se gana con él para congresista del Distrito 1. Abante si Katsuwa kundi su kontrainkante si Josephine Pareja na voto de 1,063, siendo sa kalang si Pareja el voto de 53,388. Aka-3 también na ranking si Kaiser Olaso kaya sa kalang con el voto de 46,706. Si Katsuwa expresa gratitud con todo el maga de Distrito 1, quien soporta con él y dale con él el confianza. Durante el de su proclamación, junto con él el de su maga hermana y hermano y el de su esposo Jobentay. Tarindigan iyo miles de gracias con el Distrito 1 na confianza y soporta y amor ya dale sila conmigo para puede kita sirvi como un congresista de aton distrito. Según con Katsuwa, el cosa él ahora hace amo para preparar con el mga cosas que necesita él como un congresista, como el de su oficina y mga staff. Para preparar ya él llegar el Julio 1 para asumir de su oficina. Ta considera también según él para establecer mga satellite offices para hacer más cerca con el de su servicio na mga gente del Distrito 1. Man-arrange pa kita elde aton mga opisina para pwede kita prinsipyo elde aton opisina is smooth sailing kita todo para pwede tamen kita aregla elde aton mga programa hinay-hinay pwede kita attract na diferente mga opisina de aton gobyerno para elde aton programa at least pwede kita check ya si pakilaya kita pwede liba akina de aton distrito. Preparado ya también según él para hacer maga legislasyon na kongreso na di su 5 maga priority program, el health, education, livelihood, permanent housing y social services. Él pone según él una atención con el educación donde quiere él para construir maga nuevos school buildings para aumentar con el número del maga classrooms. Para puede según solve con el escasez del maga classrooms que pirmia lang ta kada asunto kada abrida del klase. Pwede agad kita man-start ya gayod, prinsipyo agad kita, el todo di aton mga promesa, hinay-hinay el todo di aton mga programa, especially el HELPS program, el programa del health, education, livelihood program, permanent housing y social services para ng mga vivientes de aton Distrito 1 ay hinay-hinay ya queda realidad.
carry agad kita ase mga bills para pwede kita ase mga nuevo school buildings and eskwela gayod para na di aton distrito. Kaya pwede man kita bisita na diferente mga barangay, ya pwede gad kita mirabian palta gayod el eskwela in mga school buildings na di aton distrito. Si Kat Chua ya corre para congresista del Distrito 1 como un independiente candidato. Y por primera vez, muchos mga barrio oficiales, ella soporta con un independiente candidato. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Sangguniang panglungsod ya llena del mga gente durante el proklamasyon ng mga nuevo elegido oficial de la ciudad. Sangguniang panglungsod o durante ese proklamasyon, bien lleno sangguniang panglungsod en antes aga del mga supporters y también el mga familia del mga kandidato quien ya gana en ese presente midterm election. Con ansias el mga familia y mga supporters na proklamasyon del Commission on Election o COMELEC. Ya kina bien alto también el emosyon del mga familia del di ila mga kandidato. Notable durante el hora sobra según el capacidad del lugar donde takundusi el sesyon, rason para hindi mas está komportable mga gente na lugar por causa na calor del tiempo. El autoridad ya declara bien pacífico el entero región durante el elección. Aquí el report. Ya deklara generally peaceful el Police Regional Office 9 con el conducta del national and local midterm elections del ayer na entero Region 9. Asigun assessment del Pro 9 desde alas 5 del madrugada hasta alas 7 del noche anoche. Itrangka el mga voting places. No ay sigun mga kosa algo suceso el ya sucede ya registra na entero rehiyon. Sigun kanila, ya pwede man record mga minor disturbances o mga trouble kaya dayo niya pwede responde di ilang mga pulis dayo niya pwede apasigwa para hindi disturba kon el eleksyon. Sigun na PNP na rehiyon, grande rason del Pacifico election ayer, amo el di ilang mga planning, intelligence-driven operations, interagency coordinations, entre el COMELEC, PNP, militar, y también el Coast Guard. Kontinua pa siyempre aura bisya, baho na election period, el di aton otoridad na entero nasyon. El COMELEC ya proklama con el mga ganador na eleksyon este día tabira otra vez si Marifita Mayo para ese report. Después el elección ayer lunes Mayo 12, este día Mayo 13, oficialmente ya proclama ya el City Board of Canvassers con el mga candidato quien ya sale ganador na Mayo 12 elección. El nuevo alcalde ahora de la ciudad amo el incumbent congresista del Distrito 1, Kimer Olaso. Ya gana él con el de su contrincante, el last termer congresista del Distrito 2, Manix Dalipe. Si Olaso ya saca el voto de 169,345 y si Dalipe ya saca el voto de 122,336. Ya sale también elegido como vicealcalde de la ciudad si Ben Climaco. Ya gana si Climaco contra con el incumbent concejal del Distrito 2 si Vino Gingona. Si Climaco ya saca el voto de 216,261, mientras si Gingona ya saca el voto de 119,826. Tiene también nuevo congresista el Distrito 1 y amo si Kat Chua. Si Chua saca el total voto de 54,444 contra con el incumbent Vice Mayor Josephine Pareja, quien saca el voto de 53,381. Y para na Distrito 2, él ya sale elegido amo el antes ABC President y ahora capitán de Putik Jerry Perez. Si Perez ya gana contra con el incumbent alcalde de la ciudad John Dalipe na voto de 100,035. Avante el voto de Perez de 33,272 contra con Dalipe, quien saca el voto de 66,763. Tiene también mga nuevo elegido concejales de la ciudad, ambos del Distrito 1 y 2. Para na Distrito 1, el antes concejal Attorney Mel Sadain, él ya saca el de con todo alto voto que alcanza na total de 98,000
I-28. Tasigi Conele kanda Joselito Macrohon, Dante Vicente, Joel Esteban, Attorney Vladimir Jimenez, Elking Omaga, Bong Atilano, i-Attorney Gian Enriquez. Mientras na Distrito 2, el re-electionist James Shason, amo Eliesaka de con todo alto voto, kaya alcanza na total de 80,740. Tasigi Conele kanda BG Gingona, Attorney Gian Eding, Kim Villaflores, Juni Navarro, Hana Nuño, Frederic Atilano, y Ray Bayoging. Ay asumi sila na trabaho na Hulyo 1 este año. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Zamboanga City Police Office se habla también que Pacífico el conducta de la elección na ciudad ayer. Aquí el report de Emil Tuban. El assessment del Zamboanga City Police Office bien pacífico el conducta de la elección na ciudad ayer. El Zamboanga City Police Office man deploy ko na di ilang mga personajes na mga polling centers iya deklara kay no hay algo suceso durante la elección. El dato na personnel del Zamboanga City Police Office, yan deploy kita na mga polling center. Siyempre namin kita mga reserve standby force. Siyempre namin kita mga quick reaction team. Siyempre namin kita mga motorcycle cops. Yan sectorized sa kanila na 3 grupo, no? Na East Coast, West Coast, pati na CBD area. Nakada eskwela tiene mga police assistance desk para pwede dayon reporta kanila si tiene mga reklamo. Talitamen el presensya del mga personas del Joint Task Force Zamboanga, Philippine Coast Guard, el mga bombero, el mga personas del Force Multipliers, el mga personas del Zamboanga City Police Office, ay queda normal el di la mga duty si ay volve al mga pulisya man assign ng mga probinsya durante el eleksyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Jess Maga-Escuela Eliaman Averia el ACM durante el conducta del eleksyon asegun na DepEd. Maga supporters di Cachua bien alegre na resulta del eleksyon. Corre proceso del eleksyon y aprecia maga votante. Presyo del gasolina ya tiene rollback principiando este día. ¿Cuántos maga automated counting machine yaman avería durante el eleksyon ayer? Este y otros pa del maga noticia después de cuántos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice, Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan?
Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Yes, mag-eskwela, elya man abería el automated counting machines durante el conducta de la elección a Siguna DepEd. Aquí el report ni Marites Espartero. Na mas resyente kondukta del national y local eleksyon, kwantos mga-eskwela na syudad, elya tiene report na Departamento de Edukasyon o DepEd, LDE la mga minutes, donde elya man abería el mga automated counting machine o ACM. Asigun con Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division o SGOD, mas mucho el mga ACM, elya tiene problema na software. Bueno, pwede con este inseguidas toma aksyon, el DESO technical officials. Common problema no sucede no during na conducto del día na election no national and local no ayer, so el common problem ta sucede mo amo gani el día machine no LACM medyo tan un poco tan tiene problema no, so we're in tan delay tamen kung el día mga botantes no, pero que pwede kita reporta no kasi kada eskwela tiene mga DESO, tiene mga IT, so pwede lang kita responde no, pero un poco table kita un poco pasensya lang no, por causa no tayo hindi mag-perfecto el día machine no, but anyway all those mga problema kung share din no in terms na technical ya pwede naman resolve no. Si Oya Abla maskin ang sina ko sa pasa buenamente siempre el resulta del conducta na eleksyon y mas bonito asigun este matiempo ligero el resulta por causa con este mga nuevo teknolohiya. Yeah, ben bonito ara no. Amos el technology tamen advantage no, ya pwede kita man expedite no. Siguro mga alas 8 after an hour chine kita 50% no result, so pwede kita mira no, so continuous man dal diaton porsyento del kuntada pero na pwede kita mira aura tay ben pronto kita sabi el Kenya gana no. And Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mga supporters di Cachua bien alegre na resulta de eleksyon. Bien alegre este mga supporters después que sale dominante el candidato kongresista Cachua na Distrito 1 na miles mga boto kontra con su mga kontrinkante. Esa mediante que 1L independent candidate in Nuevo Cara na politika. Na simple, limpio manera de kampanya, elia pada segun sa mayoría del voto na Distrito 1 que desde el mga residentes del ciudad. Ya que bien emocional si Chua na su victoria, este día y ofrece con esta victoria a todo vivientes del Distrito 1 y cree con su capacidad y buena intención para con el ciudad de Zamboanga. Mientras tanto, ya que según corre el proceso de elección, ya aprecia el mga votante tabira y dentro de ese report, tabira si Marites Espartero. Ya apresa muy bien a cuantos mga vivientes del ciudad con el corre proceso de la elección por causa con este. Ben mga ejemplo no hay mga algún suceso el ya sucede, donde según tadali mira kay el mga kandidato takore, hindi el sen ya asigan na kanila, sino el di la sinceridad y buen presentasyon del di la mga plataforma para na cambio del ciudad. Asigun con el un negosyante si Rosalie Bernardo.
Na su obserbasyon, silencio y tranquilo el conducta del eleksyon aquí na syudad, hindi igual na cosa ta sucede na otro baga probinsya. Okay lang, relax, na gulo, na shanty town. Asigun tambien na un tricycle driver si Ray Lopez, Chenemanta dalisen pero hindi igual na otro mga lugar. Aquí bonito por causa el cosa magahente ta sa kalang el sen pero ta sigi ko na di ila baga konsensya. Para ma'am boy naman ma'am na cosa pasam ya tirahan, bonamente, hindi ko otro lugar, dalisen. Kaya natin siya man pero slight lang. Hindi ko na otro lugar kay tang ano, tang tirahan sila ya ay kanaton. Sensen pa, aquí normal ang kanaton. Además, para na un profesional, mas bonito ang kondukta del eleksyon aquí na syudad comparando na otro probinsya. So, al kondukta naman, no, klaro naman kita, no? Hindi man ben apikila, no, ben grande el difference, no? So, it's an indication na el gente, mandato del gente, mandagan ako na lang kandidato. Además, asigun ka na magabibientes o hala el cosa sila ya promete, el ase sila para con el ciudad del Zamboanga. Na kanya gana, dila promise, ay kumpli. Sana pwede sila ase, dila cosa promete, para yaton syudad, para environmente yaton syudad. Siguro, el gente kita si Tamna, no? Amo kita taresa kita kaya before, no, na el gente pensa, ken gente get amo kita tabla, el real gente sirbigat kung corazon, pati dali get el buen, abla kita, el cambio que puede suceder, para hindi kita sufrir akal diato mga vivientes sa kita sa Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Principiando este día ya implementa cuantos mga compañía de producto petróleo el menguada na presyo del cada litro. El gasolina ya mengua 30 céntimo cada litro, na diesel 90 céntimo, mientras la kerosene tali na más de 1 peso cada litro. Es la ka-3 semana que ya tiene menguada na presyo de producto petróleo base na notisya nasyonal. ¿Cuántos mga automated counting machines o ACM el yaman avería durante el día de elección del Mayo 12? El election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, ya confirma con este report. Mayuri asigun del mga yaman avería ACM amo taman paper jam. Pero asigun ko Babiera, no es afecta con el proceso de la elección, siendo ya pwede lang enseguidas man troubleshoot con el ACM. Asigun kun Babiera, mayor parte, razón por qué taman paper jam el ACM amo kay tiene defecto el official balota. El otro razón también amo kay takeda mabuling el paper o paper pad del ACM. Pero si tiene ta pwede limpia con el paper pad, ta pwede lang otra vez usa con el ACM. Si no hay lang el mga un poco aberya, very fast el transmission de ato, no? Si puede ustedes observa paspaso, but it's part of the electoral process, no? Tachenegat kita mga malfunction de makina, but then again we address it, no? Kaya kita technical lobby, kaya no? Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 4 persona el muerto, incluido ya 2 mga suspechado na insidente de tiro alina Haji Mutaman Adjul Municipality na probinsya de Basilan del Domingo. El mga biktima ya muri on the spot kaya kanda Dahang Abdullah isi Haji Rani Maha, todo residente del lugar. El mga biktima tamira el seguridad del eskwela para usa na eleksyon iya tiene informa kanila kay tiene mga armaw persona naun ka sa lugar. El mga suspechado ya tira ko mga biktima iya muri estos on the spot y el mga residente en lugar ya investe ko mga suspechado iya muri 2 kanila el los demás ya puede escapar. Kudal mga iya muri suspechado na insidente ya puede identificar como kanan Jun Asbi Viswari isi Jun Awang todo nativo de Holosulu. El police ya puede recubrir con el 2 alto calibre de armas o fusil, mga magazines y bala. Investiga ahora la autoridad con este suceso y sabe el motivo del incidente. Eleksyon na Basilan tiene buen resulta mediante que tiene alto tensión.
Ya tiene buen resulta siyempre la eleksyon alina probinsya de Basilan na ambos syudad de Lamitan y Isabela a mediante que alto el tensión na mga munisipyo del mga pasaw dia hasta el día de eleksyon ayer, donde tiene mga insidente de ambush. Sale dominante pa siyempre el congresista Hataman quien corre para gobernador del provincia, mientras alto voto también ya recibí su esposa para na Isabela quien ya gana para akatres terminó como alcalde del mismo ciudad de Isabela. Mantiene también como alcalde del Lamitan si Mayor Oric Furigay y vicealcalde si Hejem Furigay. Según la COMELEC tiene dos mga munisipyo el zero transmission, el resulta como na Albarca y también Haji Mutamad. Un abuelo ta enfrenta caso de homicide después accidentalmente y retira con su 3 años nieto alinalatuan de la ayer tarde. Aquí el report de Emil Tuban. Un 65 años abuelo ta enfrenta el caso de reckless imprudence resulting to homicide después él accidentalmente retira con el 3 años nieto alina barangay Latuan ayer tarde. Con el abuelo puede identificar como si Orlando Saavedra de Sapa Moro, Barangay Latuan. Na investigación del polis, el víctima adentro na su cuarto, iya puede sila uitiro, iya mira con el víctima masangrea, iya liba sila con corre na clinic, iya deklara el doctor dead on arrival por causa con el su herida na cara, iya manlampas na atras del su cabeza. En ya sucede na dentro mismo casa na donde el de suyo lolo accordingly na ya puede man aksidenta tira na de suyo apo na 3 years old and ya tupatan ko bata na de suyo karabanda no and later niya liba con na hospital con el víctima, however ya declare con dead on arrival. El personal del Police Station 2 na Curuan, ya aresta con el sospechado y ya kumpiska con el un calibre 38 revolver y el vacío del bala. El polisya puede también encontrar na casa del sospechado el un improvised shotgun y mga bala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mga kandidato obligaw kita el di ila mga campaign material 5 días después el eleksyon. Ahora que akabaya el eleksyon, iya proklamaya ko el mga ganador, manda acorda el COMELEC ko el mga kandidato para akaba kita Olimpia ko el mga campaign materials. Asigun ko el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, todo del mga kandidato ganaw man o perdido, debe limpia di ilang mga campaign material 5 días después el eleksyon. Yabla si Babiera, el objeto de amo para limpia con el mga lugar donde el mga kandidato yakabapone con el dila campaign materials. And taman remind kami con el daton mga candidates, no? Todo kandidato nisita sila kita dila mga campaign materials within a period of 5 days after elections. Mga nuevo elegido oficial del Ciudad El Sintan na Hunyo 30 mediodía. Ya se claro el COMELEC que el mga nuevo elegido oficial El Sinta na dila kadikwalan puesto na Hunyo 30 na mediodía Lunes. Por causa na mga presente oficial el sirvi pa kung di ila termino entero mes de Hunyo. Según na periodo tiene según mga transition el ase donde mayoría del mga ceremonial turnovers como na alcalde, vicealcalde. Mientras tanto, tiene también el se llama inaugurals como señal del di ila oficial sintada na kadikwalan mga puesto. Buenas noches. Taki al aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa experiencia el efecto del easterlies, donde el easterlies el lleva ulan na cuantos lugar aquí na di aton ciudad. Amo es el aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you.
este día ya proclamaya con el nuevo mag-elegido oficiales de la ciudad de Zamboanga. Desde la posición de alcalde, vicealcalde, nuevo magacongresista na ambos distrito hasta con el 16 magaconsejales también. Con este nuevo magaposisyon, sigue también el nuevo esperanza del mga vivientes de la ciudad, que ojalá el puede sentir poco alivio el mga vivientes de la ciudad na mga problema ta enfrenta kita aquí na pueblo. Taruga el mayoría mga vivientes de la ciudad que después el campaña donde aquel tiempo largahan de lodo y asalto ng mga kontrinkante na politika, ahora debe olvidar con este mga pelyahan del mga partido y unir lang fuerza para llevar el servicio ng mga vivientes que kita na desea. Manayudahan solve con el problema de la ciudad, desde el mga krimen, basura, tráfico, problema de infraestructura y otro más. Por medio del unión puede este solva. La palabra en inglés, in unity there is strength. Kami na Dateline Zamboanga, saluda con todo mga kandidato ganador y con todo también enhorabuena con ustedes todo. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 13, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.